Ahí está. Bueno, buenas tardes. Estamos en la clase número 14 del 24 de junio de 2020, Planificación y Evaluación Públicas. Eh, y lo que vamos a trabajar en la clase de hoy va a ser, de alguna manera, la finalización del trabajo vinculado a los momentos metodológicos que tiene que ver con el momento específico del momento táctico operativo, ¿no? Depende del plan táctico operativo, momento táctico operativo, táctico operacional, son las distintas formas que tiene de nombrarse este momento, pero de alguna forma, para no entrar en seco en el momento también, me interesaba, apelando un poco a la metodología que venimos usando en las clases, que puedan ahí escribir en el chat, ¿no? Ya que somos poquitos hoy. Vieron que en cada momento metodológico fuimos descubriendo que hay preguntas fuertes, preguntas guías, generadoras, si quieren, que van guiando ese momento, ¿verdad? De las cuales que son ineludibles para el momento, ¿no? Entonces, si decíamos que teníamos en los momentos metodológicos 6 momentos, los recuerdo así rápidamente: momento de análisis de situación, de momento de investigación de problemas, un momento de identificación de la visión, un momento de diseño de programas y proyectos, un momento de construcción de viabilidad, y el que vamos a trabajar un poco hoy también es momento táctico operativo o táctico operacional. Cada uno de estos momentos tiene preguntas que hacen al nudo que quieren trabajar cada de estos momentos. Entonces, quisiera preguntarle a ustedes y que lo vayan escribiendo. ¿Cuáles son esas 2 o 3 preguntas, guías o generadoras para el momento de, pongámoslo todo junto, análisis de situación e investigación de problemas? ¿Cuáles son aquellas preguntas que le dan contorno, que le permiten meternos en el análisis de situación e investigación de problemas para la planificación estratégica? Lo que hay que escribir en el chat son preguntas de ese momento, del análisis de situación y de la investigación de problemas. ¿Cómo vienen con las preguntas? Pensaba que estaban tipeando, pero ¿Están silenciosos hoy? están medios. A ver, ayudamos un poco y vamos a enganchar un poco más, seguramente, porque lo hemos discutido muchísimo. El análisis de situación, primer momento, tiene que ver con un gran momento explicativo, según Carlos Matos, ¿no? Entonces, si estamos en un momento explicativo, las preguntas que nos vamos a hacer en el análisis de situación es: ¿qué está pasando? ¿No? Esa es una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, pero ahí Germán pone realidad compleja. Esa es, digamos, el lugar donde nos metemos, ¿verdad? Nos metemos, sí, en una realidad compleja, pero acá lo que hay que escribir son preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que se corresponden con el momento de análisis de situación e investigación de problemas? Es decir, fíjate, ahí di una punta. Análisis de situación: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son? Ahí te tiro otra. ¿Qué problemas nos están afectando? ¿Qué más? ¿Qué está pasando? La otra clave es: ¿por qué está pasando? ¿Eh? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, mira, ahí Diana pone qué efectos puede tener a largo plazo. Sí, sí, tiene que ver con el momento
explicativo, porque estamos mirando justamente los problemas y a su vez las tendencias, ¿verdad? Entonces preguntarse por los efectos de largo plazo, uno podría decir por los efectos que tiene hoy, los que tendrá mañana y los que tendrá a largo plazo, ¿no? Francisco dice, ¿quién define lo que está pasando y si debe estar en la agenda de gobierno? Bien, una pregunta del quién define lo que está pasando es, ¿quién es el actor que planifica? Digamos. Es clave saber quiénes somos el actor que planifica. Somos un área de, ¿qué hay? Un área de gobierno, una dirección, somos un equipo técnico, eh, es el ejecutivo municipal, el ejecutivo provincial, un ministro, un ministerio, un equipo de un ministerio, ¿no? ¿Quién define lo que está pasando y si debe estar en la agenda del gobierno? Es decir, eh, ustedes tengan en cuenta que eh, la posibilidad de entrar o no a la agenda está supeditada a otros factores que por ahí no todos manejamos, ¿no? Pero efectivamente, problematizar sobre algunos asuntos y ver la cantidad de personas que afecta y la magnitud del fenómeno ayuda. ¿Para quiénes está pasando? Matías dice. ¿Para quiénes? O sea, ¿quiénes son, en ese sentido, Matías, quiénes son, quién es la población afectada? Está bien esa pregunta. ¿Quién es la población afectada? Podríamos agregar a cuántos afecta, qué magnitud tiene ese problema, qué efectos produce el problema, en el mismo tono de lo que decía Dayana. ¿Qué efectos produce el problema? Tal cual. ¿Qué otros problemas aledaños hay? Agrego más preguntas. ¿Qué otros problemas complementarios, solidarios, que están anidados dentro de ese gran problema que estamos mencionando, ¿verdad? Bien, entonces, es importante la pregunta de quién es el actor que planifica, a quiénes afecta, a cuántos afecta, eh, los efectos que genera a corto plazo, a largo plazo. También podríamos preguntarnos por la magnitud del problema, podríamos preguntarnos en cuanto al tiempo, por la urgencia de solucionarlo o no. Esto puede ser además una pregunta, un criterio para decir que algo entre o no en la agenda del gobierno. El costo político, que implica hacer algo o no hacer nada, ¿no? También forma parte de las preguntas. Ustedes saben que un poco la definición de política pública tiene que ver con esto, ¿no? Con el hacer o el no hacer, con una acción o una inacción. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos con el tema de las preguntas? Si puede tener algún impacto además de un impacto local. Exacto. ¿Qué efectos nacionales, regionales, internacionales o secundarios? Porque no todo tiene que ver con la escala territorial. Digamos, también puede ser si estamos pensando en una problemática barrial, puede haber efectos de otro orden a otras rango etario. Es decir, eh, bueno, son todas preguntas vinculadas al momento de análisis de situación y una vez elegido ese problema en particular, a la investigación de problemas, que nos invita a una profundización, ¿verdad? ¿Qué preguntas corresponden para la identificación de la visión? ¿Se acuerdan que vimos que el tercer momento era la identificación de la visión y hablamos de qué era la visión y para qué servía? ¿Qué preguntas podrían corresponderse o ser apropiadas para el momento de identificación de la visión? Somos pocos, si quieren prender el micrófono, charlamos por, por acá, estaría muy bien, sería más fluido, me parece. Podemos ir charlándolo. Eso sería bueno para que sea más interactivo. Eso, sí, somos un poquito hoy. En la identificación de la visión, una pregunta básica sería, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr? ¿No? Porque tiene que ver, ¿cómo nos gustaría que sea nuestra realidad? Ya sabemos cómo es. ¿Por qué ocurre? Ya sabemos por qué ocurre. Sería ideal
preguntarnos a dónde queremos ir, cómo queremos estar, en qué tiempo queremos estar, ¿verdad? ¿Me siguen un poco la lógica? Es decir, detrás de cada momento metodológico hay preguntas orientadoras, que las tenemos que tener acá. O sea, no vamos a recurrir a la bibliografía cada vez que estemos en un proceso de planificación para imaginarnos dónde queremos ir. Matías dice, ¿qué resultados queremos obtener? ¿Sí? Pero efectivamente, lo de los resultados ya tiene una mirada mucho más apelando a la realidad, a las cuestiones más concretas. Es importante porque los resultados son organizadores de la acción concreta. La visión apunta un poco más allá, ¿no? A esos elementos motivacionales, a los elementos, decíamos, en el concepto de visión es una mirada, una utopía concreta, ¿no? O sea, nos alienta a caminar hacia un lugar. O sea, ¿dónde? Puede ser, disculpa Sí, 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 que Germán. te interrumpa, puede ser que también por un interés, digamos, por tratar de influir en los recursos del Estado. O sea, que el que planifica siempre quiere, digamos, acceder e influir en ese poder que genera el Estado, digamos, esos recursos. Es decir, en todo proceso de planificación, digamos, decíamos que es primero decíamos, planificación es un cálculo que precede y preside la acción. Es decir, implica todo este procesamiento de estos momentos metodológicos y obviamente, decíamos también, es una relación entre medios, recursos, que son los que vos estás indicando, y fines. Una relación entre medios y fines. Entonces, lógicamente, ese poder no es solamente un poder abstracto, sino que el poder se expresa en conocimiento, en disposición de fondos, de recursos económicos. Están en juego sin dudar, ¿no? Sin dudar. Pero nosotros, del punto de vista metodológico, tenemos un proceso que, si bien hemos usado el concepto de momentos, es clave saber decir qué queremos trabajar en cada uno de estos momentos. O sea, tienen su propia especificidad. Y es lo que hemos venido mirando todo este tiempo. Entonces, les pido un segundo. Yo le voy a pasar a Maxi. Necesito pasarle un power. Así comparto Así pantalla. comparte la pantalla. Un segundo. Un comentario que me quedó, recién Matías planteaba, ¿qué resultados queremos obtener como una de las preguntas del momento de identificación de la visión? Más bien, complementando lo que decías recién, la noción de los resultados tiene que ver más con el diseño de programas y proyectos, que es el momento de mayor especificidad del, del, del momento normativo. El momento de identificación de la visión es el de mayor globalidad, justamente porque la visión en un programa o en un proyecto constituye una aspiracional, constituye una pretensión, un punto de referencia a modo de punto de, punto de llegada como producto de un recorrido realizado en el marco de un programa o de un proyecto. Entonces también es muy importante que siempre podamos recuperar, recuerden, el cuadro que presentamos en una de las primeras clases con cada uno de los momentos, y esta idea de que tenemos dentro de un mismo momento, dentro de un mismo momento podemos tener diferentes dimensiones en donde hay momentos de mayor especificidad y momentos de mayor globalidad. Bueno, en el caso de visión, el momento de identificación de la visión es el de mayor globalidad, y el de especificidad, que en cierta forma debe acercar la visión, es el diseño de programas y proyectos, donde ahí sí, digamos, las metas, los objetivos. ¿Me explico? Sí, es el momento, perdón, es el momento donde se define dónde deben ser las cosas, o cómo Claro. deberían ser las cosas. ¿Cómo deberían ser las cosas? Exactamente. Maxi, ahí te lo pasé al post. ¿Cómo deberían ser las cosas? Por eso, esa pregunta, fíjate, clave, ¿cómo deberían ser las cosas? Esa es la gran pregunta de la identificación de la visión, volando un poco alto inclusive, porque recuerden que la visión no busca que sea un objetivo alcanzable, que se concrete
cuando finalizamos el proyecto. La visión está más allá. Bueno, posiblemente orienta, pero no es algo alcanzable. Sí, los objetivos generales, propósitos que vamos fijando. Por eso, cuando vamos al otro momento de mayor especificidad, luego de la identificación de la visión, que es el diseño de programas y proyectos, vimos el marco lógico, nuestra pregunta va a ser qué caminos tomamos, cómo hacemos este camino, cómo hacemos entre la situación actual en la que estamos, cuál va a ser el camino que vamos a recorrer, cuáles son los caminos posibles que podemos llevar adelante, pensar y diseñar para caminar hasta ese propósito. Entonces, fíjense, las preguntas del diseño de programas y proyectos tienen que ver justamente con esto. ¿Vos recibiste el Power, Maxi? ¿Podés mandarlo? Sí, ya estoy en condiciones de compartirlo nomás cuando puedas. lo digas. Porque ahí, fíjate, en ese Power vamos a ir viendo para cada momento. Aprovecho hago esta aclaración. Nosotros, en este esquema de unidades, y tal como lo venimos viendo hace 6 clases por lo menos, estamos siguiendo los momentos metodológicos de la planificación. Y hemos usado al autor Mario Rovere, para tomar los 6 momentos. Esos 6 momentos, desde el punto de vista conceptual, esos 6 momentos son una apuesta didáctica que hizo Rovere para explicar y profundizar mejor el diseño de programas y proyectos. Ahora bien, se corresponden con los momentos metodológicos que presenta Carlos Matus. Carlos Matus, en su texto y en el desarrollo teórico de él, presenta 4 momentos. Pero estamos hablando de lo mismo. Es decir, él presenta momento explicativo, momento normativo, momento estratégico y el táctico operativo. ¿Qué hace Rovere? Desagrega un poco más. Al explicativo le llama análisis de situación e investigación de problemas. Al normativo se corresponde con la identificación de la visión, podríamos decir también en parte el diseño de programas y proyectos. Y así, se entiende un poco estos dos autores, pero Rovere sigue a Matus conceptualmente, teóricamente. Lo que hace es un desagregado. Por eso hablamos de 6 momentos. Pasala nomás, Maxi. Bueno. A las preguntas generadoras del primer momento. Vamos a ir más rapidito, pues ya las dijimos. Pasala. Más. Otra. Una más. Ahí está, preguntas del momento explicativo. Ahí está. Esa, fíjense, lo que hablamos, sí, primero a la primera, a la anterior. Ahí está. Fíjense, y lo que dijimos al inicio, las preguntas del momento explicativo o del análisis de situación e investigación de problemas. ¿Qué está pasando? Tiene que ver con el problema, esa brecha entre la realidad que implica identificar, describir y jerarquizar qué nos está pasando. ¿Para quiénes les está pasando? Lo dijeron ustedes, actores que identifican la población afectada por el problema. ¿Desde cuándo está pasando? Tiene que ver con la historia del problema. ¿Qué efectos produce? Ya lo discutimos. Y lo del futuro también. ¿Por qué está pasando? Las causas. ¿Sobre qué causas podemos accionar? Ahí tiene que ver con los nudos críticos, nuestro análisis de gobernabilidad también. ¿Y qué medios hay disponibles para poder accionar? ¿Con qué recursos? Pasemos a la otra serie de preguntas. La pregunta del momento normativo. Esto es normativo para Matus, pero fíjense que nosotros acá trabajamos identificación de la visión y diseño de programas y proyectos. ¿Y las preguntas cuáles son? ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es el cambio deseado y posible? ¿Qué resultados se quieren lograr? Ahí lo traías bien. ¿Qué resultados? ¿En cuánto tiempo queremos lograr esos resultados? ¿Qué acciones se pueden realizar para resolver esos problemas? Ahí estamos pensando en el diseño de programas y proyectos. ¿Quiénes implementarán las operaciones y demanda de esas operaciones? ¿Qué medios insume y qué costo tienen esas operaciones? O sea, ahí aparecen los recursos. Y si las operaciones previstas no se pueden realizar, ¿qué hacemos?
¿no? Tiene que ver también con cuáles son nuestras vulnerabilidades del proyecto. ¿Vamos al otro? Ahí estamos con las preguntas generadoras que orientan el trabajo en el momento estratégico. Exacto. Es decir, acá, fíjense que la última clase tuvo que ver con construcción de viabilidad, ¿verdad? ¿Qué posibilidades hay de llevar a cabo las acciones propuestas? Son las preguntas que nos hacemos. ¿Se tienen aseguradas las condiciones para llevar a cabo esas acciones? ¿Cuál es el propósito de la viabilidad? Mantener la direccionalidad, la visión. ¿La secuencia de acciones prevista es correcta? ¿Es pertinente? ¿Todos los actores quieren el cambio? ¿Cuáles son nuestros aliados? ¿Cuáles son nuestros oponentes? ¿Qué resistencia hemos identificado? ¿Qué obstáculos entendemos que puede haber? ¿Cuáles son los potenciales facilitadores? Otra pregunta, ¿cómo construimos la viabilidad? ¿Con qué medios contamos? ¿Qué movimientos tácticos y movimientos estratégicos? Y aparecen algunas habilidades necesarias. La persuasión, la negociación, la mediación, la confrontación y el rodeo, ¿no? Habilidades o competencias que tienen que ver justamente con la posibilidad de generar alianzas y trabajar con oponentes, ¿no? Jugar con oponentes. Y la pregunta, ¿existe un solo tipo de viabilidad? Y acá la respuesta, hay política, técnica, financiera, jurídica, institucional, sociocultural. Bien, avancemos un poquito. Cosa para ilustrar y complementar lo que decís con lo que decíamos la semana pasada, no sé si recuerdan, que cuando discutíamos los alcances del concepto de viabilidad, reflexionábamos sobre qué posibilidad teníamos para construir viabilidad en ámbitos públicos y cómo impactaba el proceso de toma de decisiones en el diseño de determinadas políticas públicas. Rememorábamos y yo traía a colación los distintos tipos de viabilidad en relación con el proceso de toma de decisiones y remarcábamos la viabilidad técnica y la viabilidad financiera en relación con el IFE, ¿no? Donde yo les decía la semana pasada, bueno, el IFE como ingreso de emergencia, digamos, una decisión que el gobierno nacional pudo tomar y en cierta forma resolver porque tiene la capacidad de emitir moneda, digamos, como un acto propio de quien depende o quien detenta el poder ejecutivo, posibilidad de emitir moneda que no tienen las provincias. Entonces las acciones en relación a lo económico y al refuerzo de los sectores más vulnerables que las provincias en su gran mayoría han ido tomando en estos meses han sido más bien limitadas, justamente porque no tienen la posibilidad de emitir moneda. Entonces, bueno, pensar estratégicamente si decimos qué posibilidades se puede dar una provincia para atender a su población más vulnerable en relación con una contención económica por la pandemia, seguramente se pueden tomar decisiones, por ejemplo, en relación con reprogramar o retrasar el pago de determinado impuesto o suspender el alcance de un determinado impuesto, pero no, por ejemplo, de generar condiciones para un pago adicional, siempre y cuando las provincias sabemos que dependen en su gran mayoría del régimen federal de coparticipación. O también pensando en esto de cómo se construye la viabilidad y en los métodos con los que contamos, fíjense que ahí encuentran las palabras persuasión, negociación, mediación, reflexionemos sobre cómo hemos ido transitando estos 100 días de aislamiento y cómo antes de cada extensión del aislamiento el presidente, digamos, priorizaba tener algunas conversaciones y algunos diálogos con gobernadores, con referentes de los gremios, del sector empresario, en cierta forma, podríamos decir, para persuadirlos, en otros casos, si se quiere, negociar los alcances de las distintas fases del aislamiento que fuimos atravesando, ¿no? Esta idea de pensar las condiciones para llevar adelante nuestro accionar, nuestro proyecto o nuestro programa tiene que ver con esto de cómo construimos la viabilidad. Bien. A ver, entonces avancemos un poquito en el Power. Bueno, ahí. En el plan, no, antes de las preguntas vamos al momento. Vamos a presentar el momento. Vamos a recordar un poco.
algo hemos mencionado. El momento táctico operacional, ¿no? Fíjense, acá en la diapositiva esta, dice, es un momento decisivo. Define las acciones a ser desarrolladas en el presente, las formas concretas de instrumentalizar las acciones que ya se han definido en los programas y proyectos, ¿no? Primera cuestión, ¿no? Los momentos anteriores se desarrollan para constituirse en un cálculo para la acción, un cálculo que precede y preside la acción. Es decir, acá básicamente estamos situados en un momento que tiene que ver con la implementación, ¿no? Palabra que hemos usado muchas veces. Implementación de proyectos. Muchas veces en la política pública o en las acciones de gobierno, si quieren, donde implica todo un proceso de toma de decisiones, ¿cuántas veces directamente pasamos a la acción, a implementar actividades, a llevar a cabo acciones, sin llevar adelante todo este proceso de los 5 momentos anteriores? Sin pensar qué está pasando, por qué está pasando, por quiénes, cuáles son las causas, cuáles son las personas afectadas. Muchas veces hemos visto que desde distintas áreas de gobierno se presentan actividades, se llevan adelante sin este proceso de reflexión previo, ¿no? Acá, si bien hemos aclarado que no es una secuencia, este no es el sexto lugar, el sexto movimiento de una secuencia. Por eso hablamos de momentos, porque se van dando, digamos, de forma indistinta. Hay un orden lógico, ¿no? Esas preguntas que estuvimos revisando claramente nos conducen a un momento en donde ya sabemos cuáles son los problemas, a dónde queremos ir, hemos pensado en los caminos posibles, hemos pensado en los actores involucrados, y acá hemos tomado una decisión y hemos puesto recursos, hemos afectado recursos y hemos dicho, estamos en el día 0. Hoy llevamos a la experiencia, a la acción, todo lo que ha sido un proceso de reflexión, de diálogo, de tires, de afloje, de negociación, de hipotetizar situaciones posibles, de pensar potenciales aliados, de generar alianzas, y hoy estamos situados en el día 0, digamos, en donde ponemos en marcha aquel plan diseñado, ¿verdad? Entonces, por eso dice que es un momento decisivo y define las acciones. Dice, lo táctico se descubre en las jugadas que se desarrollan en el presente para iniciar las trayectorias diseñadas en el momento anterior, orientando cada paso que se produce en el día a día. Es decir, que nosotros tenemos un plan, está escrito, pero además está sentido, no solo está escrito. Lo escribimos nosotros, lo conocemos, lo discutimos, lo pusimos a consideración, generó alianzas y oposiciones. Entonces, por eso guía nuestra acción. Entonces, cuando dice que el plan, esa gran afirmación que inició en la clase 1, que el plan precede y preside la acción, preside, es decir, dirige la acción en el presente, porque confiados en todo ese proceso de reflexión anterior, nos ayuda con cierta confianza a conducir el presente. Lo que estamos haciendo hoy no es producto de un proceso de improvisación. Está sujeto a errores, a cometer, obviamente, errores, a que surjan obstáculos, como todo plan, pero no es improvisado. Es susceptible de mejoras, por supuesto, pero no es improvisación. La operatividad se construye a partir de la realización de las actividades y tareas que son indispensables para que se concreten los programas y proyectos diseñados. Es decir, estamos poniendo en marcha actividades y operaciones para justamente alcanzar objetivos que tienen que ver con concretar programas y proyectos, que nos arriman, nos acercan a la visión. Y podríamos decir también que la descripción pormenorizada de esas actividades y tareas se detallan en esos planes operativos de los programas, que comúnmente tienen una duración de 1 año y por ello se los llama planes operativos anuales. Esto no significa que un plan o un programa dure 1 año, sino que hay planes que pueden estar planteados para 3 años, 5 años, 2 años,
pero generalmente se desagregan en planes operativos anuales, es decir, se organiza el año, ¿no? Calendario con planes operativos anuales. Cuando ustedes vean POA, o esa sigla, o PAO, ¿no? Plan Anual Operativo, son opciones, digamos, para hablar de lo que va a ocurrir en ese año calendario con parte de las actividades que hay que desarrollar allí. A ver qué sigue, Maxi, en la otra diapo. Siguen las preguntas generadoras ¿Siguen del las momento. Bueno, dice, las preguntas de este momento son, ¿están dadas las condiciones para que iniciemos las acciones? Ahí, digamos, del punto de vista técnico ya finito, ¿qué estamos haciendo? Un análisis de coyuntura. ¿Estamos en condiciones de iniciar, de poner en marcha el plan? ¿Es óptimo hoy? ¿Está bien? ¿Podemos fijar un día y una hora de inicio? Por eso tiene que ver con una preevaluación de las decisiones posibles, ¿no? Y acá, cosa que no están dichas, pero que está bueno ir charlándolas, un inicio de un plan. ¿Cómo se imaginan un inicio de un plan? ¿Cómo, si ustedes, fíjense, venimos trabajando hace meses en identificar un problema. Hace 5 meses estamos trabajando en reuniones, en mirando documentos, trabajando con documentos, escribiendo, haciendo reuniones participativas, haciendo reuniones para generar aliados al proyecto. Imagínense 5 meses de trabajo arduo, diseñando un proyecto, pensando los problemas, pensando las causas, haciendo propuestas, convenciendo a los jefes, convenciendo a los funcionarios, porque arrancó como un pedido de los decisores, y estamos ya afectamos los recursos, conseguimos el dinero, y tenemos que fijar una fecha de inicio. ¿Cómo se imaginan ese momento? Si ustedes estuvieron llevando adelante, coordinando o guiando ese proceso, ¿cómo se lo imaginan? ¿Se imaginan un momento de alto estrés, donde se pone en contraste, digamos, todo lo pensado y lo diseñado, se va a poner a prueba en el inicio? ¿Cómo se imaginan ese momento? Profe, le voy a contar porque yo tuve una experiencia que fue bastante desalentadora en su momento para mí, porque yo había recién empezado a trabajar y trabajaba para el Consejo Deliberante de Concordia y Diana, me enamoré. te escuchamos muy ¿Sí? entrecortado. Si querés, apagá el video y así el audio va a salir mejor. Apago yo también la cámara, sí. A ver, ahora. Solamente apagando el video, ahí te vamos a escuchar mejor, Diana. A ver. Hola. ¿Ahora? ¿Ahora Dale, sí? dale. Ahí está. A ver, ahora por el... Capaz que sí. Que bueno, les contaba que yo empecé a trabajar y me enamoré de un proyecto que me presentaron que era para poder desarrollarlo con un psicólogo que es muy conocido allá en Concordia, en un barrio que estaba como en el centro de otros barrios muy carenciados de la ciudad de Concordia, ¿no? Y justo donde nosotros empezamos a ver de que se podía llevar adelante diferentes actividades para poder contener a una cantidad de chicos que estaban en preadolescencia y adolescencia muy marginal, muy triste la situación, me presentan un proyecto para, en un predio que era grandísimo, que todavía está, que se llama Víctor Opel, allá en Concordia. Hay gimnasios de boxeo, hay canchas de lo que se le ocurra, porque es una manzana entera que quedó, porque todos son terrenos tomados que el Estado se los fue comprando a los dueños y se los fueron dando a la gente para que la gente tuviera su casa. Pero esto, hay espacios muy amplios de distancia entre los barrios a veces incluso. Y bueno, en ese predio, el objetivo que teníamos, el mío, sobre todo mi intención, lo que más me interesaba del proyecto era poder abrir
todo un sector que tenía ahí ese lugar que era para hacer equinoterapia. Estaba todo armado, todo. Para tener los caballos, para que los chicos que tuvieran problemas pudieran ir a hacer terapia con gente que dependiera del Estado, pero que no se les cobrara nada y que tuvieran un tipo de rehabilitación distinta, que en condiciones de marginalidad esos chicos no hubieran podido acceder nunca. Yo quería apuntar a ese tipo de desarrollo, porque el gimnasio de boxeo estaba abierto todos los días, la cancha los chicos iban a jugar. Bueno, la cuestión es que se armó todo el proyecto, como ustedes decían recién, se hicieron un montón de reuniones porque la intención era que estuvieran sectores de salud, de educación, que estuviera como una gran red de contención para poder darle ayuda a quienes realmente necesitaran. La cuestión es que una vez que estaba todo armado, que ya estaba todo perfecto, para mí, hasta el día de hoy, pienso que fallaron quienes estaban a la cabeza de todo lo que se estaba armando, porque se apuraron y lo tiraron en la prensa. Y lo tiraron antes de tiempo, como estaba hablando recién. Cuando vos decís, bueno, ¿cuándo lo hacemos a esto? Y yo creo que hubiera sido el mejor momento cuando nosotros estábamos seguros que contábamos con quiénes iban a ser los que iban a estar asistiendo efectivamente a la gente, que era lo que no teníamos. Nosotros no teníamos un profesor de equitación para poder darle el caballo y que pudiera darle terapia a esos chicos que no tenían ni para comer. No lo teníamos, entonces eso nos faltaba conseguir, porque ya teníamos los recursos, teníamos un montón de cosas, pero efectivamente, y como sabemos, nadie labura por amor al arte tampoco, necesitaban esas personas que fueran a asistir algún tipo de retribución, porque iban a hacer muchas horas y el Estado tenía que estar presente. Bueno, eso, a ese punto no llegamos porque se quemó en la prensa. Y cuando se quemó antes de tiempo, pues hablando mal y pronto, yo ya ahí me di cuenta que no iba a seguir, y no siguió porque justamente no se manejaron bien los tiempos. Para mí había cosas clave que todavía no sabíamos cómo conseguirlas y que necesitaban estar seguras antes de hacerlo público y que la gente se ilusione y que vea realmente de qué se trataba. Y queda muy feo cuando vos no tenés esa respuesta, porque algo tan bueno y que vea a la gente que quedó en la nada es otra desilusión más. Y hasta el día de hoy se va a ese predio que es enorme y sigue todo muerto, sucio, tirado, un desperdicio total que la sociedad lo necesita, esos barrios lo necesitan. Y bueno, me acordé de eso justo ahora que estaban hablando. No, está muy bueno el ejemplo que traes, porque, digamos, justamente este momento metodológico que está asignado por la acción y por el hacer y el llevar adelante lo que fuimos reflexionando, necesita de esa lectura de ida y vuelta permanente de la realidad, de lo que ocurre, y del análisis estratégico y el análisis político, que implica un timing. Ese es el concepto que usamos, timing. Es identificar el tiempo, la oportunidad, el momento para cada cosa. Si ese timing en el proyecto no se puede leer, no se sabe leer, puede generar esto, digamos, lo que vos estabas contando, Diana. Es decir, a veces cuando la foto o la comunicación es más importante, la foto en el sentido de por ahí apurar los procesos para sacarse una foto antes de tiempo, digamos, ¿no? O la comunicación no es buena, no es completa, no es integral, no es pertinente, puede ser, fíjate, contraproducente. No se trata de oponentes del proyecto, no se trata de que fallaron las alianzas o que el proyecto era malo. Fíjense cómo un elemento como a lo mejor una comunicación al medio social fuera de tiempo, adelantada en este caso, boicotea el propio proyecto, ¿verdad? Entonces, es clave el timing. En este momento, el momento de la acción, el momento del plan táctico operativo, justamente estamos, dice Mario Rovere, es leer el juego mientras lo estamos jugando. ¿Se entiende la idea? Es decir, mientras estamos implementando o estamos empezando a implementar, estamos incorporando nueva información, estamos mejorando, podríamos decir, nuestro análisis de situación. Y ahí fíjense cómo funciona la idea de los momentos. Porque estamos ejecutando y estamos incorporando nueva información que viene del entorno, mientras estamos jugando el juego,
Entonces, hacemos análisis de situación mientras estamos en el momento táctico operativo y estamos incorporando nueva información. ¿Para qué? Para hacer ajustes, pequeños cambios, ¿no? O bien para pedir minutos, pedir tiempo si hace falta, redireccionar, girar, hacer, repensar las estrategias, generar nuevas alianzas, hacer ajustes a nuestro plan, ¿verdad? Entonces, esto de esa idea de Robert de leer el juego mientras estamos jugando es muy fuerte, porque efectivamente no es solo llevar a cabo lo que está pensado, no es un acto rutinario la implementación, sino que es, digamos, un momento muy activo de acción y de reflexión. De acción y de reflexión. Incorporamos nueva información. Cuando decimos un cálculo de entre medios y fines, es un cálculo flexible. Permite conducir nuestras intervenciones sobre la realidad, pero las vamos verificando en tiempo real. Es decir, ya no es cuando lleguemos a tal momento vamos a hacer. No, lo estamos llevando adelante ahora. Y las consecuencias directas de nuestra acción a fin de hacer esos ajustes necesarios. No es una computadora la que dirige nuestro proyecto. Nosotros que lo conocemos, que lo diseñamos, que lo pensamos, que hicimos las alianzas, que lo hicimos conocer, tenemos que estar también participando de esa lectura en tiempo real. Por lo tanto, también implica que nosotros tengamos pensado determinados mecanismos, y aquí entra, si quieren, la evaluación en su gran espectro, cómo vamos a ir leyendo esa realidad mientras estamos andando, mientras estamos implementando, ¿no? Es decir, las herramientas de la evaluación, por ejemplo, el monitoreo, ¿no? Esto que hablamos en su momento también del tablero de control, cuáles son nuestros indicadores de avance, cómo vamos con la inversión, es decir, leer cómo estamos gastando el dinero, ¿estamos comprando lo que había que comprar o estamos atrasados en los procesos de compra? Leer nuestros indicadores de gasto, de inversión, leer, ¿estamos llegando a la población? ¿Estamos haciendo compras o estamos llegando además a la población? ¿Cómo lo está tomando la población? También son preguntas que tienen que ver con la propia marcha de un proyecto y que nos permite ir sondeando, ir incorporando esa información para ver si tenemos que cambiar algo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Agrego esto. Hay un párrafo de Rovere que me parece que es bastante claro, dice. En el momento táctico operativo, dice, se planifica, bueno, desde dentro del juego. Es la conducción del juego durante el juego. Es la conducción quirúrgica dentro del quirófano. Allí el cirujano requerirá precisión y flexibilidad. Caso contrario, podría ser reemplazado por un robot, un brazo robótico, ¿no? Es decir, es también como la conducción del aprendizaje que es precisa, pero al mismo tiempo flexible, ya que necesita del feedback docente. Nosotros nos imaginamos una clase para hoy, pero la vamos ajustando en base a la cantidad de estudiantes que vinieron a la clase, en base a si están más participativos o menos participativos, si van contestando o no, si vemos que tenemos que reforzar algún concepto. Nosotros tenemos una idea de a dónde queremos llegar en cuanto a avance de contenidos con la clase, pero nunca esa clase sale como la imaginamos, porque tiene que ver con las reacciones de ustedes, con cómo nosotros vamos, cómo va fluyendo la clase. ¿Se entiende un poco? Necesita del feedback. En la implementación de un proyecto es lo mismo. ¿Sí? Esa flexibilidad, dice Rovere, puede darse sin cambiar de estrategia. Es decir, esos ajustes no implican un cambio de nuestro plan. Implican esas adecuaciones que no, dado que no en todo plan vamos a poder escribir todo lo que va a ocurrir en la realidad, ¿no? Pero no significa que nosotros no tengamos que avanzar en el momento de diseño de programas y proyectos en un esfuerzo hipotético de pensar cuáles pueden ser nuestras oposiciones, cuáles son las resistencias posibles que puedan hacer y tener un plan B, nuestro plan de contingencia. ¿Qué pasa si no podemos implementar el plan en tal cuestión? Es decir, no lo dejamos librado a la improvisación, sino que pensamos posibles potenciales caminos alternativos.
como quien sale a la ruta, digamos, en su vehículo, y dice, bueno, ¿cuáles pueden ser los riesgos posibles que me pueden ocurrir en una ruta? Y se te puede pinchar un neumático. Entonces, llevas tu rueda de repuesto, está inflada, llevas con qué cambiar la rueda, ¿sabés cómo hacerlo? ¿Dónde va el gato? ¿Llevas gato? ¿Se entiende? Es decir, son cosas que pueden ocurrir en un viaje. Digamos, que pueden complicarte. ¿Tenés el combustible suficiente? ¿Qué pasa si tenés estaciones de servicio para la distancia que querés recorrer entre medios según la autonomía del tanque? ¿Se entiende? O sea, hacernos esas preguntas no, implican pensar cuál va a ser el camino a recorrer. Maxi, ¿querés leer lo que dice Diana? Mientras yo ubico acá una cuestión en el texto. Vi que escribió algo ahí. En el micrófono. Diana dice, claro, es fundamental también un plan de contingencia. Muchas veces ni se tiene en cuenta, lamentablemente, y por eso muchos proyectos quedan en la nada. Sí, así como decís, Diana, el concepto de contingencia al que estás haciendo referencia, fíjate que aparece cuando nos planteamos la pregunta, ¿qué pasa si surgen dificultades en el desarrollo de las acciones? Esta idea de recálculo, corrección y acción. Teniendo en cuenta dos cosas, no solo que puede ser necesario un plan de contingencia, o lo que también se denomina un monitoreo de la situación en tiempo real, y para eso utilizamos la herramienta que hemos presentado y denominado tablero de control, sino también en relación a cómo dialoga el momento táctico operacional con el resto de los momentos metodológicos de la planificación estratégica. Una vez más, como ya lo hemos dicho a lo largo de este curso, los momentos metodológicos de la planificación no pueden ser pensados como etapas que empiezan y terminan en momentos históricos y espacios determinados, sino más bien, como dimensiones que están en constante articulación y diálogo entre sí. La idea de si están dadas las condiciones para iniciar las acciones en un primer momento donde se hace el análisis de coyuntura, ustedes me podrán decir, pero esto ya lo evaluamos cuando hicimos el análisis de situación, cuando identificamos el problema, cuando discutimos las condiciones de viabilidad para un determinado proyecto. Eso, digamos, no significa que no se puedan modificar esas condiciones al momento efectivo del inicio. O a ver, para llevarlo a un plano más nuestro y más cercano a lo que hacemos en el espacio de la facultad, ¿no? Cualquiera de los proyectos de extensión que se presentaron en la convocatoria de fines del año pasado, seguramente no contemplaban ni siquiera por la tangente la posibilidad de que una pandemia nos colocara en la situación de aislamiento en la cual nos encontramos, con actividades suspendidas o reformateadas a lo virtual desde hace de 100 días. Entonces, claramente, para cualquiera de estos proyectos, y lo digo porque un poco a nosotros con el equipo nos pasó, entonces lo cuento también como un caso real, pese a que nosotros teníamos, digamos, identificado el problema, resuelto lo administrativo y toda la formalidad, discutido con los municipios que iban a participar cuáles eran las condiciones para llevar adelante, el apoyo y el acuerdo de los municipios en ese mismo sentido, integrado y capacitado el equipo de trabajo, el presupuesto aprobado, disponible para ser utilizado. Pese a tener todo eso, nos encontramos con este imponderable de la pandemia que nos ha obligado a, en el momento de comenzar con la efectiva implementación, tener que decir, algunas actividades las podemos reformatear o reconvertir a la virtualidad, pero otras directamente son imposibles de llevar adelante si no tenemos instancias de trabajo presencial. Entonces, ¿son estas instancias de trabajo presencial factibles de ser realizadas en algún momento de este año? Lo cierto es que hoy no lo sabemos. Entonces, ¿cuál ha sido, por lo menos en lo relativo a los proyectos de extensión, la decisión de la universidad para facilitar los procesos de implementación? Estirar en 12 meses el periodo de ejecución de cada proyecto en la medida en que cada equipo indique que efectivamente lo va a poder llevar adelante. Entonces, periodos de ejecución que tenían que arrancar entre febrero y marzo de 2020 están de hecho arrancando por estos meses y posibilitando que hasta diciembre de 2021 las actividades aprobadas en la convocatoria de 2019
se puedan llevar a cabo. ¿Eso nos garantiza de que todo se va a poder llevar adelante tal cual lo teníamos organizado en nuestro cronograma de acción? Hoy claramente no, porque la situación sigue siendo de una incertidumbre. Pero sí, por lo menos el marco nos ha permitido, digamos, hacer un recálculo, corregir nuestro cronograma y plantearnos y pararnos de una forma diferente hacia adelante. Y eso, por ejemplo, tiene que ver directamente con la anteúltima pregunta que ustedes están viendo en pantalla. ¿Todos los involucrados asumen sus responsabilidades y compromisos? En nuestro caso, que vamos a trabajar o estamos trabajando con 2 municipios, los 2 municipios, pese a las dificultades que tienen, como la mayoría de los gobiernos, sobre todo locales, en el contexto de la pandemia, nos ratificaron la voluntad de seguir adelante con las acciones que habíamos planificado y de seguir articulando con nosotros y con la facultad. Si alguno de los 2 municipios, por el motivo que fuese, no se hubiese podido sostener dentro del proyecto, seguramente también nos hubiese obligado a redefinirnos y a redefinir el momento de las operaciones para llevar adelante. Entonces, insistimos, y un poco como para ir cerrando toda esta lógica de los momentos metodológicos que fuimos recorriendo a lo largo de este primer cuatrimestre. Tengan siempre en cuenta de que son dimensiones de análisis que están complementándose, articulando y dialogando entre sí. Que, digamos, que las presentaciones secuenciales, que son propias, digamos, de la dinámica pedagógica, no los entrampe en ningún momento en perder el enfoque estratégico y complejo de la mirada. Eso me parece que es importante, ya que hoy estamos como un poco haciendo una revisión a través de las preguntas. Efectivamente, digamos, bien como vos lo decís, vos lo traías a colación, Maxi, digamos, con un ejemplo de un proyecto de extensión, pero lo mismo también a escala de la propia facultad, digamos. Estamos imbuidos en el mismo nivel de incertidumbre que otras instituciones o que la población en general. Sin embargo, fíjense que con un conjunto de reacciones, producto del análisis de coyuntura, el análisis de situación que fue haciendo, digamos, la conducción de la facultad, pero también el cuerpo docente y la información que vamos incorporando, se fueron tomando definiciones que permitieron, digamos, seguir funcionando sin cortar los objetivos institucionales de la universidad y sin cortar, de alguna forma, el acceso a este derecho y a los proyectos individuales de cada uno de ustedes dentro de ciertas condiciones mínimas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que hubo un movimiento de acción y de reacción que permitió conjurar un poco esa incertidumbre total de qué iba a pasar y dar cierto rango de continuidad con el menos costo posible, digamos, individual. Costo hay, pero el menor posible, ¿verdad? Entonces, eso solo es posible cuando hay una conducción que va mirando los elementos estratégicos y trata de anticiparse a los problemas. Y en lo que no puede anticiparse, de reaccionar con mayor velocidad, ¿verdad? Pero eso implica una mirada atenta, digamos, en muchos aspectos y en muchos sentidos, ¿verdad? Por eso, si ustedes, me parece como elemento como para cerrar un poco este momento metodológico, lo que está en la filmina, es decir, incorporar la herramienta de monitoreo como herramienta que mira los avances del proyecto y que me trae información para saber cómo me estoy moviendo, a qué velocidad y qué resultados voy generando, es clave. Yo puedo tener una herramienta de monitoreo si claramente al inicio en mi diseño yo fijé objetivos claros, un camino concreto, fijé resultados, me imaginé un tiempo, un cronograma de trabajo y una inversión, ¿verdad? Ahí el monitoreo es el tablero de control del auto que me va indicando a qué velocidad voy, cuánto combustible me queda. Es más, le agregamos ahora un GPS, una pantallita de GPS, que me dice en qué lugar de la ruta estoy, a cuánto me queda la próxima estación de servicio, qué autonomía tengo, ¿no? Si están cómodos los que están viajando, ¿se entiende? O en el sentido de, por ejemplo, la temperatura del vehículo. Bueno, en un proyecto pasa esto también. Uno va
mirando cómo queremos viajar confortables, queremos viajar rápido, lento, queremos llegar a destino con algún objetivo específico. Todos esos elementos, y no uno, todos integralmente, es responsabilidad de quien gestiona, quien lleva adelante el proyecto y sobre el cual se le va a pedir que rinda cuentas. Hablamos por ahí, ustedes van a encontrar como gestores de los proyectos, como gerentes de proyectos, coordinadores de proyectos, pero ese es el rol, ¿no? Y solamente vamos a tener indicadores para poder mirar en el monitoreo si, por ejemplo, recurrimos a la matriz de marco lógico, ¿verdad? No quiere decir que sea la única metodología que me permita generar información para el monitoreo, pero yo cuando diseño con marco lógico tengo la mitad del camino hecho. ¿Bien? Es decir, fíjense cuando vimos las matrices de marco lógico, había una matriz de indicadores. Bueno, ahí ya tengo los elementos para darme cuenta a los 30 días de ejecución del proyecto, a los 45 días, a los 60 días, o en el corte que yo quiera hacer, cómo vamos. Cómo vamos con la inversión, cómo estamos. Que no es una evaluación de resultados, estamos hablando de cómo va el ritmo de ejecución del proyecto. ¿Preguntas, dudas, comentarios sobre este asunto? Usted sabe que los tengo... Maxi, no sé si está... Ah, están escribiendo. Por mi parte está claro. Bien. Bueno. Con esto, digamos, por acá también dice Matías. Bueno, bien, Germán. A ver, este momento es justamente cierro con esto y ya me parece que cerramos el encuentro de hoy con esto, ¿no? Es decir, el momento de la implementación es la puesta en marcha de la política pública, del programa, del proyecto. Y ahí se juega todo, porque todo lo que estuvimos maquinando, pensando, apostando, argumentando que era este el camino y no otro, se pone a prueba. Y no significa que tiene que ser exitoso, sino que lo más interesante de esto es que hay una apuesta política, técnica, presupuestaria para cambiar una realidad, y lo intentamos por ese lado, y hay que estar muy atentos a esta información que nos presenta la propia dinámica del inicio de las actividades para hacer esos ajustes. Y también tener la humildad, saber si le puede ocurrir, la humildad para reconocer que el camino elegido no fue el mejor y bueno, y generar cambios estratégicos, digamos, también. Si quedan preguntas, dice Maxi, luego de la revisión de las preguntas en la presentación podemos seguir. Me parece que con esto damos por cerrado la presentación de los momentos metodológicos. Los 6 momentos hemos conversado. Y cuando veamos evaluación, o sea, nunca nos despegamos de estos temas. Vamos a seguir charlando, no. Solamente que los elementos principales son los que hemos contado, ¿verdad? Hemos comunicado, discutido con ustedes. Recuerden lo que vamos a hacer semana que viene. Yo anoté acá en este orden. Matías, luego Dayan, Germán, y lo anoto a Francisco Weichen. ¿Para qué? Francisco, creo que vos no habías llegado aún. En el orden que mencioné, vos serías cuarto en ese orden. Ustedes el 30 van a entregar la reseña. La van a mandar por el campus y van a hacer el envío del archivo. Lo que le estamos pidiendo a ustedes 4 es que pueden hacer una breve presentación de unos 8 minutos de qué texto le tocó, qué autor, de qué trataba ese texto, los temas principales, qué reflexión les merece, que ustedes puedan hacer un comentario charlado, contado por acá, digamos, algo medio coloquial, es decir, charlado, ¿verdad? Sería el próximo miércoles. Claro, porque ustedes tienen que entregar el trabajo al 30 de junio. Y la clase nuestra es el 1, o sea, ustedes entregan y cumplimentan esa cuestión. Pero en la clase, la idea es que 8 o 10 minutos cada uno pueda contar ese texto, lo van a tener súper fresquito y a mano, y la idea no es leerlo, pero no nos molesta que ustedes lo sigan al texto, o sea, no es una evaluación, no tienen que contarlo de memoria, que nos puedan contar el texto basado en su reseña, ¿verdad?
Eso nada más. Si les sirve de apoyo y quieren compartir un PowerPoint, les sirve para ustedes, pueden hacerlo y no hay problema. Y si no, dialogado, así como estamos dando una clase, que ustedes puedan compartir qué autor les tocó, cuáles eran las ideas principales, dudas, reflexiones y conversemos. Claro, la idea es que puedan hacer un comentario a modo de reflexión que nos sirva para que al resto les sirva poder conocer un poco más en profundidad, si bien nosotros vamos a estar revisando y leyendo cada una de las, por ahí la idea es que puedan compartir con el resto del grupo un comentario en relación al texto que estuvieron trabajando. Así que eso también va a quedar bueno como un ejercicio, ya que todos los textos, digamos, están vinculados con el programa de la materia, algunos con bibliografía obligatoria, otros son bibliografía optativa, digamos, pero en todos hay contenidos y componentes que tienen que ver con la propuesta académica de esta cátedra. Bien, entonces nos estamos viendo la semana que viene y bueno, seguimos en contacto, damos por finalizada el encuentro de hoy.